Yo inicio un contrato el día 17 de junio y me caso un mes después. Quisiera saber si me correspondía algún día. Lucía, ¿en qué estás trabajando tú actualmente? Soy vigilante de seguridad privada. Perfecto, vale, Lucía. Pero sí, no, empiezo el contrato el día 17 de junio. Vale, a ver, no hay ningún tipo de problema, Lucía. El hecho del matrimonio permite o da una serie de derechos al trabajador conforme se casa, ¿de acuerdo? Porque te preguntaba en qué trabajabas. Si eres vigilante de seguridad, muy seguramente, y esto tenemos constancia de ello, hay un convenio colectivo donde además se establezcan una serie de permisos por matrimonio. Si no dijera nada de ese convenio colectivo, Lucía, que insisto, tendríamos que revisarlo, el Estatuto de los Trabajadores a toda persona que contrae matrimonio... ¿La escuchamos, Diego? ¿La escuchamos? Vale, de repente me sentí que se había cortado, disculpa. Entonces, le comentaba a Lucía que conforme esta persona se casa, el Estatuto de los Trabajadores da un derecho de 15 días por permiso por matrimonio, ¿de acuerdo? Lo que sí tenemos que hacer es informarlo al empleador para que tome atenta nota del periodo en el cual va a disfrutar de esos 15 días, que suelen ser pues a continuación del matrimonio, en donde las personas suelen pues irse por unos días de descanso, de luna de miel, pues este permiso, digamos que es de 15 días. Muchas veces los convenios colectivos amplían un poco este periodo de 15 días. Tendríamos que revisarlo con el contrato de Lucía y verificando qué convenio colectivo de aplicación. Ahora bien, lo suyo, Lucía, es que tú se lo hayas informado a tu empleador conforme comenzó esta relación laboral, que si es muy joven esta relación laboral, es decir, que acaba de comenzar, pues es deber, y esto es un acto de buena fe por parte del trabajador, informar que se va a casar. Y esto no puede ser una excusa o un motivo para que no se le dé un puesto de trabajo a la persona que está próxima a casarse, Lucía. Con lo cual, es importante que revisemos este contrato de trabajo, revisar el convenio colectivo de aplicación y que sepas que si nada dice el convenio colectivo, el Estatuto de los Trabajadores te da a ti un periodo de 15 días de permiso remunerado por permiso por matrimonio, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora, Diego, le vamos a dar la palabra a Rosa, que está en Majadahonda. Rosa, buenos días. Adelante con la pregunta. Buenos días, mira, mi pregunta es, tengo a mi pareja que él tenía una deuda, pero ahora tiene media jornada. Él quiere abrir una cuenta para poder que le puedan meter ahí su nómina, pero la nómina de él es de 500 euros. Si acaso abriera esa cuenta, le sacarían lo que de la deuda que él debe a esos 500 euros o le embargarían la cuenta. Bueno, Rosa, gracias por tu pregunta. Inicialmente no, y te paso a explicar un poco que es importante dejar claro, no solo porque esta pregunta le puede servir a muchísimas personas que también nos escuchan. Cuando una persona tiene una deuda, o bien porque sacó un crédito, por ejemplo, y no lo pagó, porque tiene una tarjeta de crédito, porque está pagando a cuotas un coche, una casa, una deuda hipotecaria, lo que sea, cuando yo me cuelgo con esas cuotas, el acreedor, que es la persona que debe, pues inicia un procedimiento. En España se establece a través de los procedimientos monitorios. Cuando un monitorio finaliza y la persona no efectuó ninguna oposición o no ha pagado la deuda, pues ya inicia la fase de ejecución, es decir, un proceso ejecutivo donde el juzgado a que le corresponda va a averiguar el patrimonio del deudor, si tiene casas, si tiene vehículos, si tiene saldos en las cuentas bancarias. Entonces, cuando hay una orden de embargo, Rosa, por parte de un juzgado o por parte de Hacienda, por ejemplo, pues claro, conforme tengamos ingresos en esa cuenta bancaria que está embargada, lo va a absorber todo. Pero ahora bien, dice la ley que el salario mínimo es inembargable porque nos asegura el mínimo vital. Es decir, si nuestra nómina está por encima de los 900 euros, todo lo que exceda ese importe correspondiente al salario mínimo será susceptible de ser embargado. Si tu esposo o si tu pareja no tiene unos ingresos superiores a ese importe, no tienen por qué embargarlo, ¿entiendes? Y de lo importante de todo esto es que tiene que acreditar que es una nómina, porque si recibe ingresos puntuales, esporádicos, y resulta que estos son superiores a este importe, sí es posible que al estar embargada el patrimonio de esta persona lo absorba automáticamente. Pero en estricto rigor jurídico, Rosa, no. El salario mínimo es inembargable, así como la pensión. Es decir, no se puede embargar porque nos asegura, insisto, el mínimo vital. Entonces, en tu caso, inicialmente no tendrían por qué hacer una compensación, una deducción directamente a la cuenta bancaria, Rosa, ¿vale?
Muy bien, y ahora le vamos a dar la palabra a Carmen, que está en Aravaca. Carmen, buenos días, adelante con la pregunta. Buenos días a todos. Abogado, mire, yo tengo, no sé, quiero preguntar, voy a tener un problema para motivos de Hacienda, porque tengo 4 pagadores y me paso de la jornada laboral. En vez de ser, pues, las normales, que son 8, serían 12. ¿Tengo algún inconveniente a cuestión de Hacienda? Carmen, ¿en qué trabajas tú? Tengo servicio doméstico y por las tardes, que sería, es en limpieza de oficinas. Vale, perfecto. ¿Por qué te preguntaba la actividad a la que te dedicas? Cuando estamos dados de alta como empleados del hogar, Carmen, en nuestra nómina, que uno tiene derecho a solicitarla, verás que no aparece reflejado una deducción por IRPF, que es impuesto de renta de las personas físicas. Todas las personas que tienen un contrato de trabajo distinto al régimen especial de las empleadas del hogar, tienen esas deducciones, tienen esos descuentos. En tu caso, al estar dada de alta como empleada del hogar, tú no tienes descuento del IRPF. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes que presentar una declaración de renta, pues no te han descontado nada, con lo cual posiblemente tengas que salir a pagar sin estar obligado, porque en tu renta no será superior a unos 22.000 euros al año, que es cuando la persona empieza a estar obligada a presentar su declaración a Hacienda. No obstante, si miramos un informe de vida laboral de Carmen, vamos a ver que tiene más de un pagador, y resulta que ese otro pagador no es en el régimen de empleados del hogar, sino que es en un régimen de contrato ordinario, una empresa donde ella se dedica a hacer la limpieza. ¿Qué quiere decir? Que tú en este momento estás obligada a hacerlo. Es decir, cuando uno tiene más de un pagador, está en la obligación de efectuar esa declaración de Hacienda. Pero no hay problema. Se hace, se calcula, y con ese borrador pues ya nos van a decir cuánto saldremos a pagar o si tenemos que nos sale a devolver. Esto tendríamos que verlo, si tienes factores de desgravación, como que pues una cuota en un sindicato, una cuota en un colegio profesional, a ayudar a alguna asociación, una deuda, hijos en común, etcétera, etcétera. Estos son factores que me van a ayudar para que no tenga yo que pagar a Hacienda, sino que por el contrario, la Administración de Impuestos me devuelva una serie de contribuciones, Carmen. En relación a la jornada de trabajo, esto ya es un tema laboral, es decir, es un tema que pues ningún ser humano debe trabajar más de 8 horas diarias. Pero bueno, estamos en situaciones donde a veces la necesidad sí lo apremia, pero esto a nivel fiscal no tendrá ninguna incidencia siempre y cuando esté debidamente acreditado. Y como te digo, hay que hacer esa declaración de Hacienda, Carmen, con lo cual recordarte que en Gómez Navas Abogados estamos en campaña de la renta, con lo cual con muchísimo gusto te esperamos por acá, si quieres, para que revisemos y nos pongamos en manos a la obra a preparar ese borrador, por lo menos para saber cómo si saldría a pagar o te saldría a devolver, ¿vale? Uh-huh. Una más, don Diego, vamos con Gloria, que está en Simancas. Gloria, buenos días, adelante con la pregunta. Gracias, buenos días. Adelante, Gloria. Bueno, mi pregunta es, quiero hacer una carta de invitación a una amiga desde Colombia. He ido a la esta de la policía y me dieron un papel para que me metiera a internet y descargara un formulario. Yo tengo un piso en alquiler y con mi contrato de alquiler y estas cosas, pero es que me piden, que además de ese contrato de alquiler, el empadronamiento, una autorización del dueño de la vivienda y del administrador. Entonces, pues quisiera que me aclarara si tengo mi contrato y estoy empadronada y tengo mi recibo de alquiler, ¿es necesario presentar todas esas demás cosas? Gloria, gracias por tu pregunta. A ver, resulta que quien es incompetente para emitir una carta de invitación es la comisaría de policía más cercana a nuestro lugar de residencia. Y en esto, desafortunadamente, pues tenemos la discrecionalidad por parte del policía, del funcionario o funcionaria que nos reciba la documentación. En estricto rigor jurídico, Gloria, para la emisión de una carta de invitación, uno tiene que aportar el contrato de alquiler o escritura pública o nota simple de registro de la propiedad, en tu caso al ser alquilada, un contrato de alquiler, un certificado de empadronamiento, copia de tu DNI o de tu NIE y copia del pasaporte de la persona a la cual vamos a invitar, además de las fechas en las que posiblemente tengamos que recibir a esta persona invitada, que insisto, y esto lo decimos mucho en el programa, Gloria, la carta de invitación es única y exclusivamente cuando la persona viene de paseo
para regresar a su país de origen. Entonces, presentamos esta solicitud en un formulario que está en la web de la policía o directamente en la comisaría se pide una copia, se rellena esta instancia, pero muchas veces la policía tiene esa potestad de requerirnos más documentación. Lo que sí tenemos conocimiento hoy por hoy, Gloria, es que, perdón, están tardando muchísimo tiempo, es decir, están tardando una media de 1, 2, incluso hemos llegado a ver hasta 3 meses en emitir una carta de invitación. Y porque les piden más documentación, porque cosas tan absurdas como la que nos estás diciendo, que quieren una carta del administrador, que el propietario preste su consentimiento para esto. Esto, en estricto rigor jurídico, no hace parte de los requisitos, pero sí es verdad que a criterio de un funcionario que estudie tu solicitud, está en esa facultad y tiene la potestad de solicitarnos más documentación, con lo cual lo que queremos es una carta de invitación, pues tenemos que cumplir con el llano los requisitos. Ahora bien, si ya es un tema de arbitrariedad por parte del funcionario que exija esta serie de documentos, es verdad que uno puede presentar una reclamación en dado caso, con lo cual, Gloria, inicialmente cumplamos con los requisitos, presentemos la documentación y si llega a haber algún tipo de denegatoria de carta de invitación, pues ya tendríamos que entrar a analizar los factores por los cuales se deniega. ¿Por qué pueden denegar una carta de invitación? Y en esto me amplío un poco. Porque tengamos una persona empadronada en situación irregular, por ejemplo, porque haya incumplido previamente otra carta de invitación, o porque yo pues tengo algún tipo de antecedente penal. Es decir, este tipo de cosas sí prestan mérito para la denegatoria a una carta de invitación, pero si uno tiene todo al día, si no tiene nadie empadronado en situación irregular, no tienen por qué denegar esta carta de invitación, Gloria, con lo cual pues presenta la solicitud, presenta lo que te exigen y si ya tenemos cualquier tipo de dificultad, ya entraríamos a valorar el tema de presentar una reclamación, ¿vale? Pues muy bien. Y por último,